profundizar en la vida y la obra, entre comillas, de Judas Iscariote. Judas, el hombre más conocido y el nombre por el cual ahora prácticamente se conoce su nombre como sinónimo de traición. Es interesante que el nombre de Judas en el Antiguo Testamento es uno de los nombres más comunes. Era un nombre súper popular. Y después del siglo I ya nadie se llama Judas. Es como Hitler. Nadie más se llama Hitler o Stalin. ¿Me entienden? Son nombres infames de la historia que ya no se usan por las cosas tan tremendamente malas que hicieron estas personas. Y hoy vamos a sacar algunas lecciones importantes de la vida de Judas, pero vamos a hacer un recuento un poquito de lo que hemos visto hasta ahora, porque con tantos, fíjense, nada más para de los discípulos hay dos Judas. Si no nos confundimos ya con los demás, por lo menos con esos. Está Judas Tadeo y Judas Iscariote. No los vayamos a confundir. Después vamos a ver a Judas Tadeo. Pero ya hemos visto, hagamos un recuento, ya hemos visto a Pedro, a Simón Pedro. Vimos a su hermano Andrés. Vimos a Santiago, el hermano de Jesús, que también hay otros varios Santiagos ahí. Está también otro Santiago que es, de hecho, de los discípulos, hay dos Santiagos, y si agregamos Santiago, el hermano de Jesús, son tres Santiagos. Entonces, por eso, o sea, pidan, alguien que diga que es cristiano muy salsa y que se la sabe de todas, nada más pídanle algo muy sencillo. Dame el nombre de los 12 apóstoles. Y bueno, ahí ya la tenemos de gane porque son dos Santiagos, ¿no? Entre los dos Santiagos y los dos Judas ya tienes 4. Ya con los demás, ahí más o menos la puede uno ir llevando. Vimos la gran vida del apóstol Pablo, al apóstol Juan. En cada uno de ellos dos tomamos 2 lecciones por todo el material que han escrito y toda la trascendencia que han tenido. Los demás se van a ir un poquito más rápido, van a ver. Y hoy nos vamos a enfocar en Judas Iscariote. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok, ¿alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos visto? Sí, hermana Diana. Perdone la confusión, pero usted mismo dijo que preguntáramos por el nombre de los 12 apóstoles y usted tiene 14. Me equivoqué. ¿Alguien sabe por qué tengo 14? ¿Por qué hay 14 en vez de 12? Exactamente. Porque Pablo, aunque no fue de los 12, era apóstol, con la misma o incluso mayor trascendencia que muchos de ellos, y también incluimos a Santiago, el hermano de Jesús, porque él mismo preside el concilio de Jerusalén ante todos los apóstoles y cumple todos los requisitos de apostolado de los 12 también. Estuvo con Jesús desde que creció con él y aparte fue testigo de la resurrección. Entonces por eso hemos agregado, por eso tenemos 14. De hecho, me falta uno. ¿Alguien puede decirme cuál me falta? El que sustituyó a Judas Iscariotes, a Matías. De hecho, deberíamos agregarlo aquí. Matías. Es más, hagámoslo ahora. ¿Sí? Pongamos aquí, vamos a poner Matías. ¿Y quién fue Matías? El que sustituye a Judas Iscariote. Exactamente. Que escogieron los apóstoles. Sí, fueron los apóstoles. Sí, exactamente. Ahí está. Entonces, 8. Vamos a tener que recorrer todos los números. Aquí. Ajá. Vamos a empezar desde el número 9. Y tenemos ya
Entonces esto ya sería más bien una lista más completa. ¿Qué les parece? Ahí está Matías en el número 8, que viene después a sustituir a Judas Iscariote. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, tengo una pregunta nada más. Para llamarse apóstoles tenían que haber visto a Jesucristo resucitado, ¿verdad? Sí, era uno de los requisitos haber estado con él desde el principio. También. Okay. No, Pero no, más digo Pablo, por Matías, digo, si de caso no. Matías cumplía los requisitos. De hecho, cuando ves en Hechos, cuando van a escogerlo, ahí ellos mismos dicen, tiene que ser alguien que haya sido testigo de la resurrección, que haya estado desde el principio, etcétera, etcétera. Pero Pablo No, pero tuvo una revelación particular y él fue llamado directamente por Jesús. ¿Sí? Fue un caso especial ahí. ¿Sí? Buenas preguntas, ¿alguna otra por ahí? Sí, Rob. Una aclaración quizás. Sí. Hoy por hoy, la razón que llamarse apóstol no viene al caso realmente es precisamente por lo que acaban de decir. Sí, lo hemos mencionado varias veces. Ahorita ya hay una moda de llamarse apóstol y esto ya, yo le amo a esto neognosticismo, porque es una forma de darse autoridad irrevocable e irrefutable. Entonces lo que dice el apóstol es dogma y se acabó, ya no hay preguntas, no invita a la duda, por cierto. Entonces es una forma de atribuirse. A ver, cuando un apóstol dice algo, se acabó, ya no hay discusión, ¿no? Y ahora ya se ponen, ¿cuáles son los títulos más arriba de apóstol que hayan sacado unos raros por ahí? Ustedes que están informados, ¿ah? Profeta y no, ¿y cuál? El enviado. Adorador. Sí, no. Y ya que tocamos el tema pastora, Hermano, luego vemos eso un día. El otro día, hablando con una persona que, por lo que pude entender, va a una iglesia donde le enseña a un apóstol. Ajá. Yo le pregunté, pues, para entender un poco la opinión de ellos, ¿no? Ajá. Entonces lo que él dice es que eso ha sido algo que ha sido heredado por generaciones, que el apóstol que ellos tienen ahora proviene de alguno de esos y que fue seguido de generación en generación, y lo tienen como un estatuto y que nadie lo saca de ahí. Obviamente, mira, un apóstol es un enviado, es un emisario, ¿sí? Entonces, en un sentido, y no me voy a meter mucho en esto, sino me voy a comer media clase, pero en un sentido, todos somos apóstoles, en el sentido de que somos emisarios y representantes de Dios acá en la tierra, pero no somos apóstoles en el mismo sentido y con la misma autoridad que fueron los 12 apóstoles, porque eso implicaría que incluso hasta el canon está abierto. Yo escribo una carta a la iglesia en Dallas y se tendría que agregar al canon, ¿sí? Entonces, obviamente estamos hablando de ya movimientos que intentan ponerse un nombre para atribuirse una autoridad que simplemente ya no existe. Ya esa autoridad apostólica murió con los 12 apóstoles. Después tenemos la era de los padres apostólicos, que fueron sus discípulos: Policarpo, Ireneo, Clemente, Papías, etc. Es como una investidura de la que no usamos nosotros. Los apóstoles como existieron en aquel tiempo ya no existen hoy. Pero bueno, ese es otro chicharrón para otro taco de otro día. Pero sí. Ajá. En un tiempo me llamó la atención estudiar esto de la prosperidad y la salud y todo eso. Y la mayoría de los apóstoles andan en ese tipo de teología. Sí. Y es una de las cosas que ellos ponen, se hacen llamar apóstoles para tener autoridad para decir cosas que ellos creen. Sí, exactamente, no es neognosticismo, es decir, cuando tú dices algo así, cuando tú dices, Dios me dijo esto,
¿qué le refutas? ¿Qué le contestas? O una vez una persona que ya no está aquí, por cierto, me dice, Dios me habló y me dijo cuántos de los que están en su clase se van a ir al infierno. Digo, bueno, pues con que no esté yo en la lista todo está bien. ¿Me entiendes? Dios me dijo. Entonces, sí, es muchas veces, no digo que siempre hay, puede ser por ignorancia, pero la mayoría de las veces es para atribuirse autoridad, para tener control sobre la gente, y es algo que muchas veces mis amigos ateos nos critican correctamente, ¿sí? Y estaría de acuerdo con ellos, pero ese no es el cristianismo que enseñó Jesús. Así que, bueno, sigamos, empecemos con esta clase. ¿Quién fue Judas Iscariote? El nombre de Judas es una transliteración, es decir, si lo vemos en el griego, es una transliteración del nombre hebreo de Judá. Judas es Judá, y en el hebreo quiere decir alabado sea Jehová, o alabado sea Dios, o Yahvé. Eso es lo que quiere decir. Era un nombre extremadamente popular antes del siglo I, antes de que existiera este infame Judas Iscariote. Y por cierto, Iscariote quiere decir proveniente de Keriot, y Keriot era una ciudad moabita, estaba cerca de la ciudad de Hebrón, y puede ser que también la palabra Iscariote signifique asesino, ¿sí? O bandido, pero que por cierto el papá de Judas era un bandido. Viene ahí en Juan 6:71. Y si se ponen a ver un poquito de historia intertestamentaria, por ahí alguien me preguntó, quería leer acerca del periodo intertestamentario. Fue donde surgen ahí la secta de los celotes, que no los celotes, los celotes, que eran una secta judía separatista, militar, que tenía como deseo separarse de sus opresores del Imperio Romano, etcétera. Entonces, lo más seguro es que Iscariote simplemente significa proveniente de Keriot, que es una ciudad de Moab, ¿sí? Entonces eso es lo que significa su nombre, pero ahora se le conoce como Judas el traidor, el que traicionó a Jesús. Por cierto, yo me puse a pensar mucho en cuál era el problema principal de Judas. Y una de sus principales características era el amor al dinero. La codicia. La Biblia misma dice en Juan 13 que era el tesorero de los apóstoles. Yo no sé cómo llegó a esa posición de estar encargado de los dineros, pero tengamos cuidado a quién le encargamos la bolsa del dinero. Pero dice así, si vamos a ver un poquito lo que dice la Escritura, en Juan 13:26 dice: entonces Jesús respondió. Este es el contexto en que están reunidos la Pascua, y que ya sabe Jesús que va a ser Él quien lo va a entregar. Dice: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados en la mesa entendió por qué le dijo eso. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía: ve y compra lo que necesitamos para la fiesta. Fíjense, la escena es: me va a entregar, y a quien yo le dé el pan es el que me va a entregar. Y sucede la escena, le da el pan, y los discípulos se quedan confundidos, porque pensaban ellos, bueno, a lo mejor después de eso Judas sale, no se quedó ahí, salió del lugar donde estaba por la vergüenza. Entonces sale él, y los demás discípulos dicen: bueno, pues a lo mejor fue de compras. Y no era realmente eso. ¿Por qué? Porque estaba encargado del
dinero, de la bolsa de dinero. Veamos el pasaje de la traición. Me gusta el recuento de Mateo. Si tienen sus Biblias lo pueden leer ahí, lo podemos leer en paralelo. En Mateo 26 está. Vamos a leer del 14 al 47 para tener el contexto completo de esto. Voy a leer del Mateo 26, 14 en adelante. ¿Están conmigo? Ok. Dice: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, es decir, 30 siclos o unos 432 gramos, un poco menos de medio kilo de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y él le respondió: vayan a la ciudad de cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por otro: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, maestro? Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: toman, comen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias se la dio, etcétera, etcétera. Este es el pasaje de la entrega. Si vemos un poquito más adelante, por cierto, al principio tenía una pintura de Caravaggio de la entrega de Jesús. Es esta escena, por cierto, donde Judas le da el beso de traición a Jesús. Y al final les dice, se quedan dormidos los discípulos, estando orando con él en el huerto de Getsemaní. Entonces vienen los discípulos y les dice en el versículo 45, todavía están durmiendo y descansando. Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Llévense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. Y mientras Jesús estaba todavía hablando, Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Esta es la escena de la traición de Jesús. Bueno, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Qué lecciones de vida podemos aprender de esto? Y algunas cuestiones controversiales que vamos a ver un poco también de la vida de Judas. Una de ellas que aprendo es a desligarme de las cosas del mundo, específicamente del dinero. ¿El dinero es malo? No. La Biblia no dice que el dinero es la fuente de todos los males. Dice que el amor al dinero es la fuente. Es la raíz. Es la raíz. No es el dinero en sí. El dinero es un medio de intercambio de bienes. Por cierto, si quieren ver una de estas monedas, aquí puse una foto, pero esta es la típica moneda. ¿Se acuerdan que Jesús
también en una de sus interacciones con los fariseos. Los fariseos lo intentan confundir en cuanto a los impuestos. Dice: Señor, ¿tenemos que pagar impuestos a estos sinvergüenzas o no? Lo querían poner en evidencia. Y Jesús les dice: ¿de quién está la imagen en esta moneda? Pues ahí está, es una de esas. Tenían la imagen del César. Si quieren ver en vivo esta y otras interesantes monedas, pueden ir a su biblioteca local teológica, la Biblioteca Teológica Lanier, y ahí tienen varias de estas monedas. También tienen el centavito de la viuda, pueden ver uno ahí. Ajá, y pueden ver varias otras monedas, aparte de otras. Tiene un suplemento arqueológico muy completo ahí. La entrada es gratis, puede entrar cualquier persona, solo tienen que anotarse. Ahí está el comercial ya de... Ahora, algo interesante de que hayan sido 30 monedas de plata, porque esto tiene significado importante también. 30 monedas de plata era el precio promedio de un esclavo cuando tú tenías un servidor, y aquí estamos hablando de servidumbre limitada. La esclavitud en el Antiguo Testamento no es igual a la esclavitud cuando pensamos a la esclavitud de Estados Unidos, ¿sí? Es una servitud limitada, es decir, yo me someto a... es como cuando vas a un restaurante, comes como rey y dices: uy, no tengo dinero para pagar, bueno, quédese a lavar los platos, ¿sí? Ese es el tipo de servidumbre que se daba, y malamente se le traduce como esclavitud en el Antiguo Testamento. Hay una gran controversia ahorita entre los eruditos, que por cierto, el doctor Peter Williams es amigo aquí de Lanier, lo conozco, he comido con él y es interesante. Si ustedes ven por ahí algunos videos de él de YouTube, están en una sesión de reunión para traducir algunas cosas de una de las traducciones de la Biblia. Me parece que es la English Standard Version, la ESV. Y en esa cuestión se están votando para ver qué palabra van a utilizar para este tipo de esclavitud del Antiguo Testamento, y él está en contra de que se use la palabra esclavitud en el Antiguo Testamento en este contexto. Debe ser algo así como servidumbre o una cosa así. Entonces, pero ¿qué tiene que ver con estas 30 monedas? En el Antiguo Testamento, cuando tú matabas a un servidor de otra persona, la restitución que debías pagar era de 30 monedas de plata. Como quien dice que Judas vendió a su maestro por una baratija de el precio de un esclavo en el Antiguo Testamento. No era mucho dinero para un hombre. ¿Sí? Tengo un par de preguntas. Si son breves, no hay problema. Sí, dale. Hay un verso que acabo de leer, de lo que estabas leyendo. Ajá. Y dice: y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Sí. Estoy curioso cuándo comenzó ese entonces. Claro. Buena pregunta. La segunda, 30 monedas. Si a este tipo le gustaba el dinero, ¿por qué 30 monedas? Entonces veo que había algo más profundo que el amor al dinero para entregar a Jesús. Por eso creo que esas dos preguntas están conectadas. Bueno, ¿cuál fue la primera para repetirla? Desde entonces. Sí, desde entonces. Lo quería entregar. Entonces la pregunta es, desde hace tiempo antes ya Judas tenía ese deseo en su corazón. Entonces vamos a hablar un poquito más de esto, pero lo que yo deduzco de eso es que Judas nunca fue verdaderamente creyente en Jesús. Entonces desde el principio me parece a mí que su asociación con Jesús y con sus discípulos siempre fue para ver en qué podía beneficiarse él mismo. No estaba ahí por altruismo. Y ahorita lo vamos a ver en un pasaje un poco más claro. Porque ya desde el ministerio de Jesús,
desde el principio se veía esto y lo vamos a ver ahorita en un pasaje. ¿Y la segunda pregunta cuál fue? 30 monedas es una bagatela, según Sí. lo que estamos estudiando. ¿Por A qué? él le gustaba el dinero, pero... ¿Por qué? Porque el que tiene avaricia, no importa, poco o mucho, con que sea ganancia, no importa. Yo creo que él estaba buscando lo que fuera, por eso les dice cuánto están dispuestos a darme. Obviamente hubo ahí una negociación, ¿sí? No, es que a nivel de negocio fue muy bueno. Olvídate las 30 monedas, es darle al Imperio Romano Sí. lo que ellos más querían en ese momento. Entonces, Sí, exactamente, a nivel de había... posicionamiento. Muy de acuerdo, había algo más de renombre, de beneficio, porque imagínate, les estás entregando a este revoltoso que han estado tratando. A ver, si tú ves las interacciones de Jesús a través de su ministerio con los fariseos, siempre estaban tratando de meterlo en problemas para matarlo, ¿sí? Entonces, ¿sí, Ediel? ¿Qué piensas? Bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo César, pero aquí viene, salta otra pregunta. Más arriba para que... Digo que estoy de acuerdo con lo que dijo César. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Pero también puede surgir también otra pregunta. Más allá del dinero, ¿por qué las autoridades no lo pudieron aprender sin necesidad de que lo entregara? O sea, ¿bajo qué cargo Judas lo entrega? Sí. ¿Bajo qué cargo la autoridad lo aprende? Si con o sin Judas lo bien pudieron haberlo aprendido. Sí. Sí, no, y tiene razón, siempre estuvieron buscando un pretexto, y cuando vemos ya después cuál fue el pretexto final, si lo vemos ahí en Marcos 14, al final de Marcos, cuando ya el sumo sacerdote le dice, ¿eres tú el Cristo, el Rey de los judíos? Y él dice, sí lo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes. Son 4 afirmaciones ahí, y todas ellas se pueden interpretar como blasfemia, que en aquel tiempo era ponerse igual a en los zapatos de atribuirse, darse atributos de deidad, que era blasfemia. Regresando se me hizo interesante la pregunta que hizo el caballero. Yo lo que puedo inferir de los varios relatos de por qué fueron 30 monedas de plata no fue que él puso un precio, sino fue lo que ellos le ofrecieron y él aceptó. Sí, él dijo cuánto me ofrecen y él acepta, ¿no? Pero creo que también tiene un significado profético acá, que ahorita vamos a ver. Ok, buenas preguntas, sigamos. Algo que yo aprendo de esto, me encanta esta frase, me vino a la mente cuando estaba yo leyendo este pasaje, pero Charles Spurgeon, uno de los grandes teólogos ingleses, decía esto: quien sirve a Dios por dinero será capaz de servir al diablo por un mejor salario. Y eso ha sido la verdad desde Judas, y es la verdad hasta el día de hoy, tristemente. Entonces, si ponemos, ustedes saben que yo detesto el evangelio de la prosperidad, voy a hablar contra eso hasta el último día de mi vida, y creo que la gran lección esto es que no debemos amar al dinero. Si tú pones tu amor en algo de este mundo, vas a estar en problemas. Por esperar las gracias. Claro. Otra cosa que yo aprendo, muy importante, y que podemos ver también, hay veces que la gente se puede confundir con Pedro y con Judas. ¿Por qué? Porque Pedro, ¿qué hizo? En el momento más difícil de su maestro, lo niega 3 veces. Pero la diferencia importante entre Pedro y Judas es la gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Si nos ponemos a ver, Pedro tuvo un cambio de actitud y un cambio de corazón, y él era realmente seguidor. Yo estaría dispuesto a decir que Pedro siempre fue seguidor
cristiano genuino, seguidor de Jesús. Judas nunca lo fue. Y esa es la gran diferencia, que cuando Jesús habla con Pedro, lo restablece porque Pedro está realmente arrepentido de lo que está sucediendo, de lo que le sucedió, de lo que pasó, de su negación 3 veces. Pero Judas tuvo remordimiento, que es muy distinto. El remordimiento es simplemente una actitud de decir, wow, pues qué pena, sé que está mal, pero no voy a hacer nada más al respecto. Remordimiento no implica un cambio de dirección o un cambio de actitud. Simplemente es, pues qué mala onda, caí otra vez, pero ya caeré otra vez y ni modo. El arrepentimiento es un cambio de actitud, de dirección y de corazón. Podemos verlo aquí en Mateo 27. Dice, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. La misma Biblia lo dice. ¿Sí? Y eso es muy diferente a lo que Pablo experimentó cuando después de la resurrección se encuentra con Jesús ahí al lado del lago. Jesús, ¿qué le dice? ¿Se acuerdan de esa escena? Donde le restablece, ¿me amas? ¿Y cuántas veces se lo pregunta? Las mismas veces que lo negó. ¿Sí? Dice que la tercera vez se entristeció mucho. Le dijo, Señor, tú lo sé. Le dice, Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. O sea, él sabía que no le iba a poder esconder nada a Jesús. Jesús ya sabía. Y Jesús conocía el corazón de Pedro, pero también conocía el corazón de Judas. Ahora, otra pregunta que nos puede surgir es, ¿tomó esto a Jesús por sorpresa? No. Ya Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Ahora entra aquí otra pregunta. Bueno, veamos esto que dice Juan, aquí lo confirma. Dice, Jesús le respondió, no los escogí yo a ustedes, los 12, no los escogí yo a ustedes, los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Ahora, cuando vemos esta traición, Juan mismo dice que esto ya estaba profetizado. Dice, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas Iscariote, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. ¿De dónde vienen estas profecías? Bueno, hay varias. Hace alusión a varias profecías en los Salmos, por eso dice aquí que de boca de David. Uno de ellos que me parece muy claro es el Salmo 41:9, y hay otros, el Salmo 69 también vienen algunas alusiones ahí. Pero dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahora una pregunta para ustedes, ¿ok? Si Dios predestinó esto, ¿tenía libertad realmente Judas de hacerlo o no hacerlo? ¿De traicionar a Jesús o no traicionar a Jesús? Sí. ¿Tuvo libertad o no? Porque Dios sabía lo que iba a pasar. Nadie le obligó. No sabía lo que iba a pasar. ¿Dios sabía o no sabía? Dios sabía, por eso lo profetiza. Uy, ya se armó. A ver, los que dicen que sí acá. Hay una parte que Jesús dice, mejor que no hubiera nacido. O sea, que antes de nacer ya estaba predestinado a hacer esto. Entonces, ¿quiere decir que no tuvo libertad de hacer otra cosa? No tuvo libertad, pero Dios sabía lo que iba a ir. A ver, vamos por orden. Ya está escrito.
¿Sí? Pero tenía el libre albedrío. Ok. ¿Alguien que no esté de acuerdo? Pero si ya tiene el libre albedrío y está predestinado, ¿cómo lo va a conseguir? No tiene sentido. Yo creo que Jesús, bueno, Dios sabía todo lo que iba a pasar, pero a pesar de que Jesús sabía todo lo que iba a pasar, siempre lo trató igual que todos. Nunca veo yo que Jesús lo haya tratado a Judas con desprecio o cosas así. O sea, a mi punto de vista me da tristeza de que digo, ok, Judas escuchó todo, la mayoría de los sermones estuvo escuchándolo, pero nunca tuvo una relación con Dios. Creo que su amor era más hacia el dinero que... Bueno, para adentrar más en este tema, que es uno de los temas teológicos más complejos que hay, es decir, la libertad y la predestinación, tengo un escrito aquí en el blog, busquen predestinación versus libre albedrío, ahí lo pueden leer, pero mi postura es similar. Por ejemplo, ¿a alguien le gusta el ajedrez? ¿Sí? Bueno, piensen un poquito en un juego de ajedrez o en algún juego de mesa donde es importante saber las movidas del contrincante. Entonces, imagínense que yo soy el mejor jugador de ajedrez del mundo y voy a jugar contra uno de ustedes. Pobres ilusos van a jugar contra el mejor jugador de ajedrez del mundo. No solo soy el mejor jugador de ajedrez del mundo porque yo inventé el juego, sino que también les puedo leer la mente. ¿Ok? ¿Quién creen que va a ganar siempre? Quiere decir eso, que porque yo sepa todo acerca del juego y sepa también lo que ustedes van a mover, ¿les estoy negando su libre albedrío? No. Ok, problema resuelto. ¿Okay? Eso es similar. Es similar. Dios inventó el juego. Dios crea a las personas y Dios sabe qué va a hacer cada persona libremente. Entonces ahí hay preguntas más interesantes. Les digo, pueden ir a este escrito, pero veamos dos preguntas muy rápido. Rapidito, ahí nada más quería decirle, ¿cree que no sería similar a como este versículo 28 de Mateo 26, donde dice que por muchos, el pacto de sangre, ¿no? Que por muchos es derramado, no dijo por todos, porque hay quienes tienen la libertad de escoger o no ser salvos. Sí. Y caer bajo este nuevo pacto, ¿será por eso que dice eso? Sí, esto ya entra a la cuestión de soteriología, de salvación, cómo es que uno es salvo, y hay diferentes posiciones, ¿sí? Hay, por ejemplo, el calvinista dice, esto es algo unilateral, simplemente Dios actúa sobre el cadáver espiritual que es el ser humano y lo levanta, y el ser humano no tiene la opción de decir no. Esto es lo que se llama gracia irresistible. Yo no me apego a eso. Yo pienso que es más bien... El ejemplo que me gusta usar es como esto. Imagínate que tú caes en un agujero, te golpeas la cabeza y estás inconsciente. ¿Ok? Entonces yo te veo allá abajo, te voy a salvar. Digo, tengo la intención de salvar a esa persona. Tengo la firme intención de salvar a esa persona. Voy bajo, te amarro un arnés y una cuerda y subo, salgo y te empiezo a jalar. ¿Ok? Tú en ese momento despiertas y tienes dos opciones. Puedes no hacer nada, ¿sí? Que yo no diría que es cooperar, porque simplemente no estás haciendo nada. Estás inmóvil, no puedes hacer nada. O lo único que puedes hacer, si deseas hacer algo, es forcejear y quedarte y cortar la cuerda y quedarte abajo, ¿sí? Entonces no estás tú cooperando en tu salvación, no tienes tú la capacidad de salirte del agujero, pero si vas a hacer algo, lo único que puedes hacer es cooperar para quedarte abajo. ¿Sí? Entonces, esa es una posición totalmente ortodoxa, cristiana, compatible con la Escritura.
Y habrá quienes no estén de acuerdo y no hay problema, hay diferentes posiciones en cuanto a esto, pero yo creo que es muy claro pasajes como que dicen, por ejemplo, en Juan, cuando dice Jesús, nadie viene al Padre al menos que yo le llame. Entonces, creo que esa es una posición bastante ortodoxa, ¿no? ¿Sí? ¿Había otra pregunta por ahí? Sí. ¿Sí? No, solo que me llama la atención en la parte donde dice que el Señor le sirve el pan, ¿no? Pero dice que el diablo entra en él. Sí. O sea, que ya de por sí él ya estaba, vamos a decir, podrido, su actitud, ¿verdad? Sí. Pero cuando ya el diablo entra en él, es como que... Hay dos interpretaciones ahí. Una puede ser, fue poseído realmente por Satanás, o una simplemente fue tentado y él, también la escritura dice, no den lugar al diablo, ¿sí? Entonces, cuando uno permite que estos pensamientos entren es porque uno se ha abierto a ellos, ¿sí? Y es lo que sucede ahí. Tuvo la Él oportunidad estaba de arrepentirse. Claro, él pudo haber dicho hasta ese momento no. de la cena, y sin embargo no. O sea, Jesús fue tentado por el diablo y el diablo lo tiende con la misma escritura sacada de contexto. Es el truco más antiguo de la historia. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Le contesta con la escritura bien interpretada. Ok, ¿cómo murió Judas? Este es otro tema bien interesante. Hace unos años una mamá vino conmigo muy tristemente, me dijo, mi hijo ya no cree en Dios. Él creció en mi casa, siempre hemos ido a la iglesia, ha sido un hogar cristiano, siempre le hemos enseñado los caminos de Dios y él se alejó. Y cuando hablé con él me dijo, no, es que hay un montón de contradicciones en la escritura. Y le dije, ok, veamos las preguntas que tienes. La primera que sacó fue esta. ¿Sí? Y la respuesta que le di entonces es la misma respuesta que les voy a dar hoy. Y adivinen qué, ¿volvió al camino? No volvió al camino. ¿Por qué? Porque alguien que ya se hizo a la idea de que no quiere creer, no importa cuántos problemas o cuántas supuestas contradicciones le respondas. Y eso le contesté, le dije, ok, ya resolvimos 5, 6 o 7 aquí en las últimas 2 horas que hemos estado hablando. ¿Cuántas más tenemos que resolver antes de que creas? Dijo, no sé, que no quería. Entonces, pero esta es una interesante porque vale la pena verla un poquito. Mateo 25:7 dice, y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y se fue y se ahorcó. ¿Okay? Dice este pasaje en Mateo que se ahorcó. Pero luego tenemos Hechos 1:8, está hablando Pedro. Tienes 2 de los discípulos, por 18. Cierto. Hechos 1:18 dice, porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas las entrañas se derramaron. No, pues, ¿qué es esto? ¿Una contradicción? No la cuerda y se desparramó. No necesariamente. No necesariamente. Si yo digo esta botella tiene agua y no tiene agua, eso sí es una contradicción. ¿Sí? Pero aquí voy a apelar a mi amigo, el detective de homicidios, James Warner Wallace. ¿Se acuerdan de él? Que estuvo acá en la iglesia. Él era un ateazo y lo que hizo fue aplicar sus conocimientos de medicina forense y de investigación de homicidios en este caso. Y él lo que dijo, esto es algo muy sencillo. Cuando y disculpen si no han desayunado o algo, pero si no, tápense sus orejitas si no les gusta oír
cosas medio macabras. Pero cuando una persona muere, en el interior tenemos una gran cantidad de bacterias, sobre todo en los intestinos, y estas bacterias son benéficas cuando estamos vivos. Cuando no, entonces empiezan a generar una gran cantidad de gas y las personas se inflan. De hecho, dice Jim Wallace que le tocó llegar a algunas escenas donde tenían 2-3 días de muerto una persona y estaba irreconocible de lo inflado que estaba. Entonces, este escenario es muy sencillo. Él dice, lo que pudo haber sucedido aquí es consistente con lo que vemos en medicina forense, que él se ahorcó de una altura considerable tal vez, y estuvo colgando el cuerpo ahí tal vez por varios días. En cuanto cae el cuerpo, tal vez la rama se rompió, se pudrió la cuerda, lo que haya sido, cayó el cuerpo y con la descomposición que ya tenía se reventó de una manera muy sencilla. Entonces eso es una explicación plausible y posible de esto. No hay una contradicción explícita en cuanto a esto, y puede haber alguna otra explicación, pero no, y esta fue la explicación que le di a este chico y dijo, no me convence. Digo, bueno, no importa, es una explicación completamente plausible y consistente con lo que observamos hoy en día, ¿sí? Entonces esto no es necesariamente una contradicción. ¿Alguna pregunta? Eso es Mateo 27:5 en vez de 27:5. Ah, es 27:5. Mi dislexia me traicionó y gracias por la corrección. 27:5. Gracias. Yo tengo una. ¿Sí? El amigo que vino, que dijo que ya no quería creer. Ajá. A veces nosotros nos dedicamos a trabajar a esa gente y perdemos tanto tiempo porque no sabemos discernir cuando esa persona está buscando o lo que quiere es simplemente tener una controversia o un argumento. La Biblia es claro en Jeremías 29:13. Dice, si me buscas y me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Y a nosotros como testigos de Él nos toca buscar eso. Si esa persona está buscando, tú dale lo que está buscando. Pero si lo que está haciendo es como el amigo se encuentra contigo, le das todas las pruebas del mundo y todavía él dice, no creo, retírate y voy a buscar otro. Y de eso hablo mucho en mi libro, porque muchas veces la persona no está buscando respuestas, está buscando excusas. Amén. Y la cuestión intelectual, esto no era más que una cortina de humo. Entonces es ponerse una cortina de humo intelectual porque lo que digo en el libro es más fácil decirle a una persona, ¿sabes qué? Creo que la Biblia tiene contradicciones, a decirle, ¿sabes qué? Estoy muy a gusto fornicando con mi novia y no quiero a nadie que se meta en ese asunto. Fin del problema. ¿Sí? Y muchas veces la gente no va a ser honesta en cuanto a esto, ¿no? Es que tengo un amante y estoy engañando a mi esposa, pero tiene contradicción en la Biblia. De repente le salieron un montón de contradicciones a la Biblia. Después de ser cristiano por 20 años, le encontré un montón de problemas y casualmente estoy siendo infiel a mi esposa. Entonces, bueno, otra pregunta que podemos hacernos aquí ya para terminar: ¿Judas fue salvo o no? ¿Qué piensan? ¿No? David, ¿qué piensas, hermano? No, yo tengo otra pregunta muy breve. ¿Qué significa wow. meter Están llenos de preguntas ahora. ¿Qué les pasó? ¿Qué significa cuando Jesús dice el que mete la mano conmigo en el plato? ¿Qué significa meter la mano conmigo en el plato? Sí, obviamente ellos estaban comiendo pan y decía que el que meta al mismo tiempo es cuando estás en el plato de guacamole y agarras un chip y la persona mete el chip al mismo tiempo para sacar guacamole, ¿sí? Entonces el que dice el que meta la mano al mismo tiempo conmigo, el que meta el totopo al mismo tiempo a la salsa conmigo, ese es. En el Mediterráneo se acostumbra a poner un plato con aceite de oliva, sí, también. Claro, y mojar el pan, claro.
Exactamente, entonces, como acá hay mucho hispano, entonces, por eso usé el guacamole, pero gracias, habría sido más históricamente correcta esa versión. Esa es buena pregunta, David. Ok, un par de puntos para la casa. ¿Qué puedo yo aprender espiritualmente aquí hablando de esto? ¿Dónde vamos a quedar con la pregunta? ¿Judas fue salvo? No, definitivamente no. Hay quienes... Pastor, pero dice por ahí, el pecado, o sea, él reconoce que pecó. Sí, pero no quiere decir pecado. que... Pero nunca se arrepintió. Hice mal, pero dice... Sí, pecado. pero tuvo remordimiento, jamás tuvo arrepentimiento. ¿Qué pasó con una vez salvo, siempre salvo? ¿Eh? Él nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Sí. No, pregúntenle la... Además, cuando él se suicida, cuando uno se suicida, con eso ya es derechito al infierno en el momento que te No necesariamente. No sabemos. Pero en el momento que te estás muriendo no vas a tener tiempo de decir, perdóname, Dios mío, si me estoy muriendo, ¿no? Adivinen qué. Abrieron la caja de Pandora ahorita. Tengo otro escrito en mi blog. Eso es una buena pregunta para la hermana Amparo, y déjame decirte, aquí lo puedo decir con toda confianza porque he hablado con ella. Ella diría no necesariamente. ¿Sí? Y puede hablarlo, llévenlo con ella si quiere, yo no. Inclusive, pastor, ya le eché la bolita, como escuché Pilatos. decir, pastor, a este señor Maldonado de que la gente que se suicida van al infierno, y no es así porque no se sabe qué es lo que forzó a una madre desesperada. Obviamente la desesperación de la pérdida de un hijo, y eso lo arreglará con el Señor ahí en el cielo. Pero si buscan en mi blog la palabra suicidio, ahí tengo un artículo con mi posición en cuanto a eso, y es una posición informada por 2 psicólogos al menos en los que confío. Bueno, terminemos con esta lección. Me gustó esta frase que encontré de un teólogo que hablaba acerca de esto y decía: uno puede actuar como cristiano, y esto me pegó. Escucha esto. Uno puede actuar como cristiano sin experimentar la salvación verdadera. Uno también puede asistir a la iglesia regularmente, tener comunión con los creyentes, pero nunca ser un verdadero seguidor de Jesús. Podemos cometer el mismo acto trágico de Judas hoy si no estamos dispuestos a, como dice Romanos, presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto espiritual. Y continúa, dice: Judas permaneció comprometido con sus propios planes y deseos egoístas en lugar de seguir a Jesús con todo su corazón. Es trágico que alguien que caminó tan cerca de Jesús, fíjate, que terminó tan cerca de Jesús, se pierda de la verdad. Hay por lo menos una poderosa lección que debemos aprender de lo que sabemos de la vida de Judas. Es posible, escucha esto, es posible fingir en el exterior lo que uno en realidad no es en el interior. Otro teólogo, no sé si era Spurgeon o otro, decía también: lo primero que pienses de Dios en tu corazón, eso eres. Y de nuevo vamos a esto. Remordimiento no es arrepentimiento. Segunda de Pedro 2:9 aclara esto. Dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Nunca dice aquí, bueno, si tienen un poco de remordimiento no hay problema. El verdadero cristianismo es una confianza. No es lo mismo decir, estoy seguro de que ese avión me puede llevar a Europa, que agarrar y subirte. Uno requiere de una confianza activa o sea, la fe cristiana siempre lleva a acción, no es algo pasivo. Requiere de un compromiso. Y no es un compromiso a ciegas. O sea, yo me subo a muchos aviones todo el tiempo
y no entrevisto a los pilotos o me pongo a ver si el mecánico hizo bien su trabajo ese día. Pero no quiere decir que sea yo irracional al subirme al avión, porque hay ciertos lineamientos, ciertos estándares que el gobierno impone a las líneas aéreas. Hay un récord de estadísticas de que es mucho más seguro que yo vuele de aquí a París que maneje de aquí a Austin. Es mucho más peligroso ir en mi auto, en el que yo estoy en control, a que vuele en un avión de un piloto que no conozco. Pero no quiere decir que sea eso algo irracional. Lo mismo con la fe cristiana. Pero esta fe requiere de un arrepentimiento, requiere que cambiemos nuestro rumbo. Y qué pena que haya gente como Judas. Y ¿saben qué? Están entre nosotros. O no sé, tal vez seas tú. Y creo que es buen momento de analizarnos, de ver la vida de Judas y decir, ¿realmente soy gallina del gallinero o simplemente estoy en el gallinero fingiendo ser gallina? ¿Soy lobo vestido de oveja, para usar una analogía más bíblica? ¿O si soy una oveja del Señor? ¿Oramos?